Buenas tardes, profesor y compañeros. En la tarde de hoy, el grupo conformado por Taisa Castillo, Ana Daisy Rodríguez y Alvis Rodríguez, les vamos a hablar del capítulo número 1 del libro de Adela Cortina, llamado ¿Para qué sirve realmente la ética? Este grupo decidió dividir el contenido del video de la siguiente manera. El capítulo 1, llamado Abaratar costos y crear riquezas, con el objetivo de hacer un debate sobre la rentabilidad de la ética en nuestra sociedad actual, lo dividimos de la siguiente forma. Taisa Castillo nos va a hablar brevemente de un mundo más barato en dinero y sufrimiento y de la cúpula de hierro. Por mi parte, Ana Daisy Rodríguez le voy a hablar de recortar gastos, empezando por lo más sencillo, y algo ha tenido que ver la crisis con la crisis, la falta de ética. Por último, Alvis Rodríguez nos va a hablar de una lección de deterioro moral, invertir en lo que vale la pena, saber priorizar. Bueno, un mundo más barato en dinero y en sufrimiento. En este punto voy a traer a colación un ejemplo de la actualidad, que es el área político de nuestro país, Panamá, debido a que los políticos actualmente no están siendo éticos, lo cual no promueve bienestar, mucho menos transparencia y la equidad y justicia, debido a que la justicia solamente está siendo utilizada para la gente con poder, más no para el pueblo en general. La ética pues proporciona seguridad y el dinero no debe ser la única vía de éxito. Deben incluirse bienestar y calidad de vida y es responsabilidad de todos contribuir a un mundo más justo. Como segundo punto tenemos la cúpula de hierro. En este capítulo del libro, el cual leímos hace semana y media por lo regular, si me hubiesen pedido mi opinión sobre la cúpula de hierro, obviamente me hubiese inclinado de que es un gasto exagerado y que podría ser utilizado para temas de educación, para temas de salud y demás. Sin embargo, una semana y media después vemos una guerra actualmente con los israelíes y el otro pueblo, en el cual pues obviamente ya no lo veo como un gasto exagerado, porque en la actualidad pues el día de ayer vimos un video en redes sociales donde estaba en función la cúpula de hierro, el cual salvó a mucha gente de morir, por lo cual son situaciones que discrepan, pero obviamente vemos este punto, eh, obviamente cuando no existe una guerra, y ahora tenemos otra opinión con respecto a una guerra que se está dando en la actualidad. Por mi parte, les voy a hablar brevemente de recortar gastos, empezando por lo más sencillo. En el capítulo número 1 de la escritora Adela Cortina, hacía referencia de conversaciones tenidas con amistades donde veían que hablaban de lo más obvio, que es el primer paso que debían hacer al momento de abaratar costos. Por ejemplo, hablaban de recortar los impuestos, reducir las pensiones. Y con sentido común todo el mundo diría, pero ¿por qué mejor no agarramos a los corruptos y los obligamos a devolver lo robado o a pagar por los delitos cometidos? Lo que nos indica que en una sociedad corrupta, en una administración política corrupta, es muy sencillo para quienes están al poder pisotear a la clase baja, pisotear a los más vulnerables y hacer que ellos sean los que paguen lo que estas personas sin moral y sin valores se roban. Surge la pregunta, ¿algo ha tenido que ver con la crisis, la falta de ética? En mi opinión, es completamente relacionado. Mientras más falta de ética, mientras menos moral, mientras más corrupción tenemos en el estrato administrativo, más va a aumentar la crisis. Para los políticos es muy sencillo o es lo más cómodo tener personas poco instruidas, poco estudiadas, es decir, ignorantes, que ellos puedan manipular con labia. Actualmente se pena o se castiga con mayor severidad una persona que roba una hogaza de pan para comer que un político que se apropia de los bienes del Estado. Hablamos de millones de dólares.
En mi opinión personal surge esta pregunta. ¿Somos víctimas de nuestras malas decisiones o de nuestra ignorancia? Lamentablemente, asociado a lo que dije antes, si nosotros no tenemos instrucción, no estudiamos, no recibimos capacitación, somos víctimas de lo que esta clase de políticos mentirosos nos dicen, que prometen una infinidad de cosas que nunca llegan al pueblo. Realmente su afán y su interés es llegar al poder para apropiarse de terrenos, apropiarse de dinero del Estado, sin importar cómo está el pueblo en realidad. Es una realidad que estamos viendo en la actualidad, donde no tenemos insumos en hospitales, no tenemos carreteras adecuadas, no tenemos una educación de la mano a cómo va el avance tecnológico. Y precisamente es la falta de ética en el estrato político lo que tiene a la mayoría de los países de Latinoamérica en esta crisis actual. ¿Para qué sirve la ética de Adela Cortina? Pues no cabe duda que los seres humanos tienen distintas alturas morales. Debemos tomar nota de este aspecto, ya que sale cara, muy cara, como señala Adela Cortina, los actos de inmoralidad. Y esa falta de ética en la conducta de las personas se acentúa más con responsabilidades políticas, ya que tienen a su cargo pues funciones sociales y casi siempre salen perjudicados los más vulnerables. Una lección de deterioro moral. Cuando hablamos de deterioro moral, hablamos deterioro moral, por favor, la adelante. Cuando hablamos de deterioro moral, hablamos de esa pérdida de valores que hay en nuestra sociedad. Para combatir el deterioro moral es necesario promover la educación en valores desde temprana edad, fomentando obviamente el respeto y la tolerancia hacia los demás. Cuando hablamos de invertir en lo que vale la pena o priorizar, nos referimos a que pues, se hace necesario robustecer esa parte de valores, esa parte ética en los seres humanos y en nuestras relaciones. Esto nos permitirá cultivar de manera personal, profesional, nuestro entorno con los demás y de esa manera pues invertimos en nosotros mismos, ¿no? En nuestras metas y así lograr tener un entorno más saludable, con más empatía. Entonces, no preocuparnos tanto solamente de nosotros, sino extenderlo a los demás. En definitiva, nosotros podemos concluir a través de la lectura del texto, que es muy interesante, que es importante tener una sólida base de valores. Si nosotros tenemos una sólida base de valores, esto nos podrá permitir humanizar más nuestro entorno, convivir mejor y, ¿por qué no?, estar en una constante reflexión sobre nuestras acciones, sobre nuestras decisiones y, ¿por qué no?, ser conscientes de su impacto en los demás y en la sociedad en términos generales. Gracias. Muchas gracias. Gracias.